Saludos, mis hermanos y amigos. Ante una pregunta acerca de cómo debe ser la casa del cristiano, hablo de la casa física. Una pregunta de un hermano en la fe, ¿no? El cual de manera sincera busca un consejo porque el hombre trabaja y su esposa es ama de casa. Y su esposa, como ama de casa, él llega del trabajo y la queja de él es que su casa está desordenada, desasiada, y que la respuesta de ella es que no sea legalista, que el ejemplo que da la palabra de Dios es que las cosas de Dios deben ser primera. Y ella se pasa escuchando alabanzas y predicaciones en el día. Y que ella se dedica a escuchar al Señor. Y toma como ejemplo en el capítulo 10 de Lucas, que vamos a leer. Vamos a examinar. Capítulo 10 del Evangelio según San Lucas. Miren, toman este ejemplo porque ha escuchado una predicación donde les dice que hacer esto, ¿no?, es lo que una cristiana siempre debe. Fíjense, Lucas 10, desde el verso 38, nos dice así la palabra de Dios. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Se toma como ejemplo bíblico esta porción de la escritura para argumentar que en la casa de un cristiano y una cristiana, ¿no?, no importa el desaseo o el desorden en que esté la casa. Hermanos y hermanas, lo que hay en nuestro interior se debe reflejar en nuestro exterior. Es cierto, Jesús llegó a esta casa, eran amigas de él, ¿no?, igual que su hermano Lázaro. Y si Jesús llegó a la casa y Jesús está hablando, claro que había que escucharlo. Si Jesús llega a mi casa y no importa lo que tenga que hacer, yo lo voy a escuchar. No importa. Eso no significa que no debo cumplir con el aseo de mi casa y el orden que debe imperar en mi casa. Reitero, lo que hay en mi corazón, Cristo, yo me he convertido a Él, lo que ha limpiado en mi vida, también debo ser limpio por fuera. No es posible que se argumente, se defienda, se diga que no importa. Hay que escuchar alabanzas, hay que escuchar predicaciones. Mientras tanto, la casa sucia y desordenada. Este hermano tenía razón. No puede ser. Una casa del cristiano se debe reflejar
que ahí también vive Cristo, no solamente en el corazón de los creyentes, sino también en cuanto a la limpieza y el orden de la casa. Y no me estoy refiriendo, hermanos míos, en abundancia de bienes materiales en la casa, porque puede ser la casa más humilde, del cristiano más humilde, pero es una casa que debe estar limpia y ordenada, y ordenada. Esa debe ser nuestra casa. Fíjense el enojo del Señor en Juan, capítulo 2 de Juan. Juan 2. El Señor, muy enojado, se muestra con aquellos que habían ensuciado y desordenado el templo del Señor. Y leamos aquí, capítulo 2 del Evangelio de Juan. Desde el verso 13 leo. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Jesús ve que el templo donde se adoraba a él, sucio y desordenado, maloliente y desordenado. Habían hecho de la casa de Dios una casa de mercado. Apestaba y desordenada. Y a nadie le importaba. Mis hermanos, la casa del Señor o la casa donde se reúne la iglesia siempre debe estar limpia. Sí, limpia. Por favor, mis hermanos, es la casa donde se reúne la iglesia. Es el templo donde se reúne la iglesia. Pero nuestra casa es una pequeña iglesia, ¿verdad? Un pequeño templo donde haya solo 2 cristianos, imagínense 3, 4, esa casa debe estar siempre limpia y ordenada. ¿Cómo le enojó al Señor el desaseo y el desorden de esa casa? Marta, en verdad que estaba afanada y desesperada por querer mantener la casa limpia. Pero hay una diferencia, mis hermanos. Si Jesús llega hoy a mi casa y yo estoy arreglando, pintando mi casa, me siento a escuchar a Jesús. Me siento a escuchar a Jesús. Pero el día de hoy la diferencia es que puedo escuchar a Jesús, ¿no?, en cualquier momento del día. Puede ser en la mañana, mediodía, en la noche, pero me siento a leer y a escuchar a Jesús. En ese momento, ¿no?, Marta, Jesús estaba allí. Aún no tenía la revelación completa de la Escritura, o sea, la Biblia. Jesús estaba allí físicamente y debía escucharlo. Hoy día no tenemos esa excusa, porque Jesús lo podemos tener las 24 horas del día. De manera que, no, Señor, no, cuidado, mis hermanos, ¿no? Escojo, de mañana tengo mi tiempo con el Señor, escojo yo el tiempo que estoy con Él, pero no descuido el orden y el aseo de mi casa. Ni el hombre, ni la mujer deben descuidar el orden y el aseo de la casa. Más aún, cuando hay mascotas, cuando tienen perros, gatos, más aún, esa casa debe estar limpia, ordenada. No es excusa, mis hermanos.
No es excusa. Por favor, los que somos de Cristo, los que hemos aceptado a Cristo, debemos evidenciar lo que hay aquí adentro. Cuando Cristo vino a nuestra vida, cuando perdonó nuestros pecados, puso las cosas en orden dentro de nosotros y nos limpió dentro de nosotros, ¿verdad? Bueno, eso debe evidenciarse. Ese orden, esa limpieza debe evidenciarse también en lo externo. Ah, no, es que pastor, paso todos los días en la iglesia. Hermano, no hay excusa, no hay excusa. Debe interesarse. Los jóvenes creyentes por lo menos deben tener ordenado su cuarto. Sí, salen a la iglesia o podemos salir al trabajo bien perfumados, bien arreglados, con la última ropa, bien acicateados, bien, muy bien. ¿No? Pero ¿cómo está nuestro cuarto? ¿Cómo está nuestra casa? Sí, queremos impresionar por fuera en cuanto a nuestra vestimenta. Recuerdo antaño, los padres mandaban a sus hijos a que conozcan bien la casa de sus futuros cónyuges. Sí, mira qué clase de hombre es, si es responsable, si le gusta el orden, si es aseado. Fíjate en eso. No vas a casarte con un hombre cochino, desasiado, desordenado. Y con las mujeres igual. Fíjate si ella en su casa es limpia, si tiene su casa ordenada. No te irás a casar con una mujer a quien no le guste la limpieza y no le guste el orden. No, pero nos encanta, ¿no? Andar por fuera con mucho maquillaje, ir al gimnasio, tener todo nuestro cuerpo vistoso, ¿no? Pero nuestra casa, sí, esta es nuestra casa, templo del Espíritu Santo. Somos templo del Dios viviente. Y esta casa siempre debe estar limpia, ordenada. Pero también nuestra casa física, nuestra casa terrenal, debe estar limpia y aseada. Recordemos algo. Primera carta a los Corintios, capítulo 14 de la primera carta a los Corintios. Les leo esto nada más. Fíjense, verso 40. Primera carta a los Corintios 15:40. Siempre que ustedes lean la palabra todo, es todo en la palabra de Dios. Y Pablo, hablando de algunas cosas en la iglesia, dice en el versículo 40 del capítulo 14 de primera carta a los Corintios, pero hágase todo decentemente y con orden. Hágase todo decentemente y con orden. Y nuestra casa debe ser una casa decente, ordenada, limpia. Hermanos, hágase todo decentemente y con orden. Claro, se refiere a la iglesia, ¿verdad? Sí, a la iglesia. La iglesia, la casa donde se reúne la iglesia, el templo del Señor, siempre debe estar limpio y ordenado. Y también en cuanto a los cultos, ¿no? Con orden, no con desorden. Pero nuestra casa también. Si alguien nos llega de visita, sorpresa, ¿no? ¿Qué decimos? Abrimos apenitas la puerta. Disculpe, ya salgo, ya salgo. ¿No? O llega una persona de sorpresa y usted tranquilamente abre porque su casa está limpia y ordenada siempre, siempre. Mis hermanos, eso es distintivo o debe ser distintivo de un hijo de Dios, de una hija de Dios. Tener su casa limpia y ordenada es algo que
como creyentes debe caracterizarnos. Hermanos míos, no estoy hablando de una enseñanza humana, no es enseñanza de hombres, se los he mostrado, es la enseñanza de la palabra de Dios. Así dice el Señor. Dios los bendiga.